Capítulo 236. Confianza. Asem. Necesitamos cocineros. Muchos de ellos, dijo Ed mientras los ciudadanos frente a él parecían confundidos. No sabían si los monstruos que venían los estaban atacando o si estaban alucinando monstruos voladores. Algunos se pellizcaron, mientras que otros disfrutaron de la vista como si quisieran seguir soñando. Los compañeros de Ed tenían sus propios anillos espaciales. Podrían haber entrado a la ciudad sin que nadie supiera nada sobre ellos, pero Ed se aseguró de que lo hicieran de una manera grandiosa. La ciudad estaba muriendo, no solo físicamente, sino también mentalmente. Ed que sintieran la alegría de estar vivos de nuevo y qué mejor manera de hacerlo que llenar sus estómagos. Al igual que en la guerra sangrienta, Ed adoptó el método de la comida para recompensar a las personas por su lealtad y perseverancia. No es posible que intentes alimentar a los ciudadanos de una vez. Incluso si tenemos cocineros, no tenemos el equipo necesario, intervino Elena desde atrás. No creía que Ed intentara hacer algo tan imprudente. Incluso luchar contra 4000 personas le parecía más fácil en comparación con alimentarlos. No tienes que preocuparte demasiado. Dije que me ocuparía de la secta. Y por cocineros, solo me refería a personas con conocimientos generales sobre comida. Mis compañeros y yo nos ocuparemos de la mayor parte del trabajo. Aún así, nadie en la secta realmente sabe cocinar, Asem declaró avergonzado. Entonces, ¿cómo alimentaste a los discípulos? Ed se dio la vuelta para mirarlo con sorpresa. Los ciudadanos nos ayudaron. Nunca antes habíamos tenido que preocuparnos por la comida, así que, las palabras de Asem hicieron que una idea surgiera por encima de la cabeza de Ed. Deberían tener muchas dudas sobre mí, así que esta debería ser la mejor oportunidad, pensó Ed antes de mirar a Asem. Entonces, pida que los cocineros vengan de la gente. Una vez que estén disponibles, avíseme. Asem asintió mientras él y los demás descendían y se dirigían hacia la multitud frente a ellos. Solo Barsine se quedó atrás. Se acercó a Ed y se paró hombro con él. Llevaba un vestido de seda esmeralda que complementaba sus ojos verde claro. Ella era tan mayor como Alexander, pero parecía que no había perdido su juventud en absoluto. Si no fuera por su coma anterior, se habría visto mucho más hermosa. Gracias por hacer esto, aún abrumada, su voz se quebró, mientras luchaba por no llorar. ¿Has visto lo que pasó? Si no hiciera al menos esto, no podría conocer a Alexander. ¿Su cuerpo, dónde está? Barsine parecía luchar más duro para hacer esta pregunta. Me he mantenido conmigo desde entonces. Organizaré un funeral para él una vez que las cosas se calmen un poco en la ciudad, descrito Ed. Ya veo, sabes, no lo he visto sonreír como lo hizo en tu pelea, por más de 30 años. Me siento feliz incluso mientras estoy de luto por él. Barsine no pudo seguir luchando por más tiempo, ya que sus lágrimas comenzó a caer una tras otra. Me alegré de haber peleado con él. Por desafortunado que fuera, nos conocimos como enemigos. Si nos hubiéramos conocido como aliados, como amigos, creo que habría ganado un amigo y un mentor de por vida. Estoy seguro de que le alegraría oírte decir tal cosa. Edward Avalon, estamos preparados. El anciano que comentó sobre el poder de Ed antes, se acercó a él esta vez. Ya veo. Entonces, permítame dirigirme a la gente. Ed dio un paso al frente, haciendo que la gente lo volviera a mirar. Todos, para preparar todo, nos llevaré a otro lugar. No se preocupen, que no les va a pasar nada. Las palabras de Ed terminaron con el escenario alrededor de la plaza cambiando. Una persona en la multitud parpadeó, lo que hizo que se asustara, ya que se encontró en un lugar completamente diferente. Los que nos ayudarán a cocinar, síganme. Ed comenzó a caminar, pero al notar que nadie lo seguía, se dio la vuelta solo para notar que la gente lo miraba. Tenemos que empezar pronto, la gente comenzó a seguirlo, aunque no pudo registrar lo que sucedió. Los compañeros de Ed lo estaban esperando delante, cerca de algunos utensilios de cocina. Ed usó su habilidad de creación de dimensiones sin que nadie se diera cuenta, pero simplemente declaró que teletransportó a los ciudadanos. No quería revelar una habilidad tan fuerte cuando aún no confiaba en todos. Ed comandaba a la gente en la cocina, su elección de palabras, como cierto cocinero escocés. Se aseguró de preparar, no solo comida, sino también un espectáculo para los ciudadanos. Los niños disfrutaron viéndolo a él y a sus compañeros preparar los ingredientes, mientras que aquellos que eran lo suficientemente poderosos, se dieron cuenta de la disparidad de fuerzas al verlos cocinar. Los ciudadanos que estaban cocinando con Ed se horrorizaron al principio. Aparte de Ed, Emilia y Bella, estaban rodeados de todo tipo de monstruos.
Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se dieron cuenta de que no había mucha diferencia entre ellos y los monstruos. Por supuesto, si no hubieran seguido las órdenes de Ed, las cosas habrían sido bastante diferentes. Después de un tiempo, todo estaba preparado, por lo que Ed usó los miles de hilos de telequinesis que pudo crear para pasar la comida. Todos, coman hasta el contenido de su corazón, y luego un poco más. De ahora en adelante, nadie tendrá que sufrir de hambre mientras yo esté cerca. Los ciudadanos miraron con aprensión los manjares que se les pasaban. Sus cerebros luchaban contra sus estómagos. El miedo a lo desconocido frente al fuerte tirón de la euforía, el resultado no estaba claro. Un niño puso su mano al frente, tratando de agarrar un trozo de pizza que Ed created, especialmente para ellos, pero su madre lo detuvo. Entonces se dio cuenta de que Ed podría matarla, solo por ese acto, así que lo miró con miedo. No confías en mí, y no te culpo. Sin embargo, lo haré. Ed notó sus acciones y trató de explicarse, pero se sorprendió al ver a Asen cojeando hacia adelante hasta que alcanzó la madre y su hijo. Por favor, señor, perdone a mi hijo. La mujer entró en pánico, creyendo que sería castigada. Pero no le pasó nada. De hecho, se quedó mirando a Asen, quien se llenó la boca con la pizza que el niño quería comer. Confío en él, como la persona que hará que mi padre experimente el más alto nivel de pelea. Y confío en él, como el maestro de secta, declaró Asen mientras las lágrimas que llenaban sus ojos se derramaban. Los ciudadanos miraron a Ed y Asen. Y, en poco tiempo, sus manos alcanzaron la comida. La alegría de comer una comida deliciosa, mezclada con la esperanza de una vida mejor, y los recuerdos de un arduo par de meses pasados. Lloraron, rieron, charlaron y, finalmente, se inclinaron respectivamente hacia Ed. Capítulo 237. Duelo de espadas. Entonces, ¿serán nuestros planes futuros? Asem le preguntó a Ed mientras esperaban que la gente terminara de divertirse. Tenemos un límite de tiempo de 3 a 4 semanas para ayudar a la gente a mejorar. Después de eso, se llevará a cabo otra guerra, una guerra total. Me quedaré aquí otras 2 semanas antes de partir para buscar una cierta persona, declaró Ed mientras se encontraban hombro con Asem. Entonces, sobre la secta Veneno, no te preocupes, la forma en que hablé seguramente involucrará a la secta Poison. También tenemos una razón para vengarnos de ellos, la dama que vino conmigo, Emilia. Su madre fue asesinada por la secta Poison. Maestro. Asem miró a Emilia que estaba jugando con Suika y Bella. Luego, abrió los ojos al notar algo. Corrígeme si me equivoco, pero ella es la hija de la emperatriz de hielo, ¿verdad? ¿Sabes sobre su madre? Ed exclamó porque no creía que Asem fuera capaz de descubrir la identidad de Emilia solo por su motivo de venganza. La secta del veneno puede haber matado a muchas personas, pero el hecho de que mataron a la emperatriz de hielo se considera lo más atroz que hicieron. Y sí, sé sobre la emperatriz de hielo. Sería mucho más extraño en caso de que no lo hiciera. Tal como lo discutió con Asem, Ed y sus compañeros continuaron trabajando duro durante una semana. Todos los días, salían a cazar por cientos. Ed usó su magia espacial para teletransportarse por las ciudades, comprando cosas como verduras y especias. En el corto lapso de una semana, las despensas que estaban tan vacías, que uno podía escuchar los latidos de su corazón, se llenaron. Ed decidió que, después de esta semana, sería una buena idea despedir a Alexander. Notificó a su familia, junto con los ancianos y los ciudadanos. Después de la guerra sangrienta, pidió a Suika y Merry que curaran el cuerpo de Alexander. Por lo tanto, su cuerpo parecía intacto. Como si muriera de forma natural. Dentro de una habitación, Ed sacó el cuerpo preservado. Gracias a la capacidad de detener el tiempo de su inventario, el cuerpo no se pudrió. Este fue un efecto adicional para los que estaban presentes, ya que está armado de valor y está preparado para mirar un cuerpo desfigurado. Barsine se acercó al cuerpo. Extendió la mano y acarició cuidadosamente su mejilla. ¿Cuánto lo extrañaba? Su sonrisa. Su bondad. Su caloría. Nadie sabía cómo se sintió. Nadie podía entender el dolor que soportó. Nadie dijo nada mientras disfrutaba de su tiempo con lo único que quedaba del amor de su vida. Un cuerpo frío, inmóvil, que no responde. Y, sin embargo, la sonrisa que se dibujó en su rostro cuando murió le dio un cierre. Sus lágrimas cayeron sobre el cuerpo, y una vez que se despidió, se dio la vuelta y regresó. Luego, Elena y Asem tuvieron su turno. El rostro de Alexander parecía como si estuviera brillando, mientras las lágrimas de su familia que caían sobre su rostro, brillaban. Comenzaron a mover el ataúd, llevándolo a la tumba.
La mayor parte de los ciudadanos estuvo presente. Y cada uno de ellos se lamentó cuando el ataúd se movió junto a ellos. De alguna manera, todos y cada uno de los presentes, incluido Ed, se encontraron esperando que sucediera algo. Esperando a que Alexander se pusiera de pie y dijera, todo fue una broma. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Incluso cuando enterraron el cuerpo bajo tierra, no pasó nada. Lo sabían, pero querían negarlo. Sabían que los muertos nunca volverían realmente. Los ritos del funeral terminaron y todos regresaron a casa. Ed regresó al salón del trono para discutir las cosas con todos, pero luego fue sorprendido por una solicitud. Sir Edward. Quiero tener un duelo de espadas contigo. Ed se sorprendió. No solo por la solicitud sino por los detalles. Asem no pidió un duelo ni una sesión de sparring. Pidió un duelo de espadas, lo que significaba que solo quería probar su skill con la espada. Quiero ver qué tan rezagado estoy en comparación con mi padre, y el que está por encima de mi padre, afirmó Asem con resolución. Ya veo. Entonces sigamos adelante mientras todavía tenemos tiempo. Ed no tenía ninguna razón para negarle su solicitud, por lo que estuvo de acuerdo. Los dos se mudaron a los terrenos de la secta y despejaron un área allí. Todos los discípulos vinieron a ver el duelo entre los dos. Elena trató de meterse en un duelo, pero Ed lo negó. Se dio cuenta de lo similar que era su carácter a Ellie y supo que ella seguiría exigiendo duelos. Entonces déjame empezar. Asem se apresuró hacia adelante mientras retiraba el Nodachi de su padre. Ed lo dejó en posesión de la familia y confió en ellos para aprovecharlo al máximo. Se decidió que Asem sería quien lo manejara. Ed usó su Shusui en el duelo. Se paró tranquilamente en su lugar, inhalando y exhalando mientras contaba los pasos hasta que Asem lo alcanzó. Apagó todas las demás habilidades, ya que Asem había exigido un duelo de espadas. Asem golpeó con su Nodachi, haciendo que pareciera que estaba derribando una montaña. Sin embargo, Ed no entró en pánico. Se movió hacia adelante, muy levemente, y levantó a Shusui hacia arriba. Luego, con un movimiento rápido, paró el pesado golpe de espada mientras movía a Shusui al cuello de Asem. Asem exhaló mientras ambos envainaban sus armas y dijo, es mi pérdida. Ed decidió no decir nada mientras dejaba que Asem asumiera la derrota. Después de ese duelo, nadie dudaba de la posición de Ed como maestro de secta. No solo su cultivo era alto, sino que su juego con la espada también era increíble. Tal como Ed planeó, dejó la secta después de otra semana. Dejó a Asem a cargo y dejó un sello personal hecho de metal para su familia. De esa manera, pudo teletransportarse a ellos en cualquier momento. Entonces, se centró en encontrar a su abuelo. Capítulo 238. Playa Dorada. El destino de Ed era el continente sureste. Al menos, ese es el último lugar desde el que su abuelo los contactó. Pensó en formas de encontrarlo y se conformó con la más simple. Recorre todo el continente hasta encontrar un punto verde. Como cada segundo era precioso, Ed decidió no viajar en barco. En cambio, activó su dimensión y habilidad Berserk. Su plan: volar toda la distancia entre los continentes. Esto solo fue posible para él, ya que usó su dimensión la mitad del tiempo necesario, mientras que su habilidad Berserk le ocurrirá tener más libertad de acción con su ki. Ed dejó a Emilia y Bella con sus compañeros para hacer turismo. Se dio cuenta de lo inquieta y nerviosa que Bella estaba y adivinó cómo debía estar relacionado con conocer a su abuelo por primera vez. Lo sabía, ya que también se sintió nervioso. La última vez que el príncipe conoció a su abuelo fue hace 10 años, e incluso esos recuerdos parecían confusos. Su abuelo, que vivió durante más de 100 años y ayudó a poner fin a la secta Blood. ¿Cómo reaccionaría ante Ed y Bella? ¿Notará algo sobre Ed? Todo tipo de preguntas aparecieron en la cabeza de Ed mientras volaba sobre el mar. El olor a sal invadió su nariz mientras una aura dorada rodeaba su cuerpo. Sistema: ¿serán mis posibilidades de vencer a alguien en el nivel 10 del establecimiento inmortal? Para pasar el tiempo, Ed se registró en el sistema. Pensó en la guerra inminente y la comparó con la guerra sangrienta. Pensó en cómo solo ganó gracias a la adquisición del pensamiento paralelo antes de esa guerra. Si no tuviera tanta suerte cada vez, ¿cómo seguiría ganando? 70% de probabilidad al luchar contra un cultivador normal. Sin embargo, si estás luchando contra alguien con el talento innato de Harald, menos del 5%. Ed se puso a pensar profundamente después de escuchar el sistema. De todos modos, Ed quería estar absolutamente seguro de sus próximas opciones. A menos que te suceda algo antinatural, sin embargo, de ninguna manera. ¿Qué quieres decir con antinatural?
A menos que active algún poder desconocido que no sé qué tiene. Haga algo de poder de MC. Ed miró hacia adelante con un aire serio. ¿Qué poder MC? Pensó para sí mismo. Entonces, ¿son mis opciones? Dudo que pueda elevar mi cultivo tanto más alto, y solo puedo luchar en tantos niveles más altos que yo. Has estado ganando una cantidad constante de entradas para gacha. Tienes 70 de ellos en este momento, por lo que eso debería contar para algo. Pero, dado que planea obtener más, solo tiene dos opciones, que están relacionadas entre sí. Estoy escuchando. Ed redujo su velocidad de vuelo y se centró en los consejos de su sistema. Primero, mata a un monstruo de grado mítico o superior y conviértelo en tu avatar. En segundo lugar, obtén un monstruo, habilidad o objeto de grado mítico. De ahora en adelante, creo que las cosas no serán tan simples como antes. Has tenido suerte al luchar contra Alexander y Harald ya que no tenían almas de avatar. Si lo hicieran, no habrías ganado. Ed sonrió, ya que su sistema le había aconsejado lo mismo que estaba pensando. De hecho, si hubiera luchado contra Alexander o Harald, y hubieran convocado a un avatar para luchar con ellos, habría perdido. Ya veo, entonces, las cosas serán bastante simples a partir de ahora. Dado que el segundo consejo era mi objetivo anterior, tomará un tiempo. Pero el primero es bastante simple, ¿o no? ¿Dónde crees que puedo encontrar un monstruo de grado mítico? Nunca me he encontrado con uno. Ni siquiera las dos torres tenían ninguno de ellos. Eso es algo relacionado con la historia de este mundo, y está relacionado con esa segunda torre. Por ahora, no necesitas saberlo. Pero, aunque es posible que no haya monstruos, habilidades o elementos de grado supremo en este mundo, los de grado mítico deben existir. Solo necesitas mirar lo suficiente. Deberías pedirle consejo a tu abuelo, o a la persona existente en el reino de Ryu. Bueno, mientras mi falta de conocimiento no nos ponga en peligro, estoy de acuerdo con que te quedes callado. Pero asegúrate de decirme si notas que algo malo está sucediendo. Ed habló en voz alta como si intentara transmitir su idea sin importar nada. Por supuesto. Nuestros destinos están relacionados, así que no voy a hacer algo tan estúpido como abandonarte de todos modos. Ed preguntar qué significaba el sistema, pero tenía la sensación de que no obtendría una respuesta. Por supuesto, sabía que mientras sobreviviera, todo se desarrollaría frente a él. Todo lo que necesita era paciencia y fuerza. El viaje al continente fue lento y dolorosamente aburrido para Ed. Sin embargo, logró hablar mucho con su sistema. De esa manera, ganó conocimiento y sus planes futuros parecieron ser mucho más claros. Después de 2 días y medio, Ed finalmente vio tierra. Era una playa y estaba deshabitada. Ed deshizo su dimensión, para poder explorar el área bajo su habilidad signo 0. Este debería ser un buen lugar para unas pequeñas vacaciones, pensó Ed en voz alta. Se dio cuenta de que el concepto de unas vacaciones en la playa no existía en este mundo, pero pensó que no sería mala idea empezarlo. Se sentó en la arena dorada, recuperando su ki a través de la meditación. Después de que pasó otro mediodía, Ed se siente lo suficientemente rejuvenecido como para hacer 2 viajes entre los continentes usando su magia espacial. Dejó un sello de madera atrás y se teletransportó de regreso a donde estaban sus compañeros. Era de día, así que los encontró paseando por una montaña. Bienvenido de nuevo. Todos y cada uno de ellos lo saludaron al notar su presencia. Nos tomaremos este día libre y jugaremos en la playa. Tendremos 1 semana y media para encontrar a mi abuelo y para que yo me encienda. Luego, regresaremos a Avalon. Ed les notificó mientras los teletransportaba a la playa dorada. Allí, se sentaron mientras disfrutaban de la gloria del sol. Capítulo 239. Día de playa. Por cierto, ¿qué quisiste decir con jugar en la playa? ¿Quieres cazar algunos monstruos marinos? Emilia le preguntó a Ed con toda inocencia. Esto hizo que se pusiera cara de palmas al darse cuenta de la disparidad entre el sentido común de este mundo y el anterior. ¡No! El repentino estallido de Ed hizo que todos a su alrededor se sorprendieran. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que vieron a Ed mostrar alguna emoción? Un tiempo bastante largo. Cuando ves una playa, no piensas en cazar, dijo Ed mientras levantaba las manos en el aire. De alguna manera, Suika y Bella estaban a sus lados, copiando sus extraños movimientos. Cuando ves una playa, piensas en castillos de arena, trajes de baño, tomar el sol. Y lo más importante, nadar. Ed terminó de rodillas, con el cuello doblado mirando al cielo. Se veía horrible, pero Suika y Bella se veían bastante lindas. ¿Trajes de baño? Los otros reaccionaron de una manera que Ed no esperaba escuchar, pero sabía que no podía evitar escuchar.
Entonces, terminó explicándoles el concepto. Mi querido sistema, ¿puedo crear trajes de baño hechos de tela? Ed recordó cómo el sistema le había informado del hecho de que no podía crear nada hecho con criaturas vivas. Me malentendiste. No puede crear nada directamente relacionado con una criatura viva. Por ejemplo, no puedes crear un bistec de carne. Pero, puedes crear cosas hechas de madera normalmente. Entonces, la ropa no es un problema. Como se esperaba de mi sistema. Ed elogió el sistema en su mente mientras activaba su dimensión. Para garantizar una experiencia libre de plagas, Ed se aseguró de que fueron los únicos que disfrutan de la playa ese día. Se concentró mucho en su memoria, tratando de recordar algunos trajes de baño para él y sus compañeros. Los hombres irán allí. Las damas irán allí. Ed ordenó mientras señalaba 2 chozas de madera en la distancia. Allí encontrarás muchos bañadores, elige el que más te guste y sal a disfrutar. Los compañeros de Ed siguieron sus palabras, complaciéndolo mientras actuaba raro hoy. Se dieron cuenta de lo emocionado que estaba hoy, fuera de lo normal, y optaron por no fastidiarlo con preguntas. Aún así, cada uno tenía sus dudas. Ed usó su habilidad de equipo para cambiarse rápidamente a unos pantalones cortos que creó, pero luego notó que Raikou salía de la cabaña. Aparentemente, Ed se olvidó de mencionar que los trajes de baño eran solo para humanoides. Gruñó Raikou mientras pasaba junto a Ed. Ed evitó igualar su vista y esperó a que los demás salieran mientras Raikou disfrutaba de las cálidas arenas. Garu salió en su forma humana. Su pelaje se interpuso en el camino, por lo que se transformó para hacerlo más fácil él mismo. La mayoría de los hombres salieron antes que las damas. Ed casi se echa a reír en lágrimas cuando se dio cuenta de que Sieg llevaba pantalones cortos y una camiseta sin mangas. Estaba muy delgado, por lo que le parecía holgado. Agumon no necesita usar nada, así que simplemente se juntaba con los demás. Entonces, muy pronto, las damas comienzan a salir. Bella llevaba un vestido de una pieza, igual que Suika. Los dos salieron al mismo tiempo y comenzaron a correr hacia Ed. Luego, detrás de ellos, Emilia y Merry caminaron y volaron hacia ellos. Emilia vestía un traje de baño de 3 piezas, con una falda larga, mientras que Merry vestía el mismo pero con unos shorts largos. 4 ángeles en traje de baño, si tan solo pudiera crear una cámara que durara para siempre, pensó Ed para sí mismo mientras tenía una expresión pacífica en su rostro. Ella no leyó mi mente, ¿verdad? Ed notó cómo Merry sonreía mientras lo miraba y experimentó un sudor frío bajando por su espalda. Ed también notó cómo la cara de Emilia estaba tan roja como un tomate. Al parecer, no estaba acostumbrada a esa ropa. Una doncella sonrojada, jejeje, pensó Ed para sí mismo antes de darse cuenta, una vez más, de que Merry era capaz de leer su mente. Ahora, vamos a nadar. Ed gritó mientras señalaba el océano detrás de ellos. Vamos a nadar. Vamos a nadar, Su. Bella y Suika lo siguieron mientras corría hacia el agua. Merry también comenzó a volar más rápido, llegando al agua mucho más rápido que los demás. Entonces, Agumon, Gobuta y Goburou se apresuraron a entrar también. Merry, Suika y Bella no sabían nadar, así que Ed se tomó el tiempo para enseñarles. Obviamente, no les tomó mucho tiempo antes de que se apresuraran. Emilia se metió en un par de horas, disfrutando de la sensación de estar sumergida bajo el agua. Tío Raikou. Ven con nosotros. Bella salió del agua y sorprendió a Raikou saltando sobre él. Su cuerpo frío y húmedo no le molestó, ya que su pelaje era espeso. Quería negarse, pero cuando la miró a los ojos, su voluntad se derrumbó en la nada. Men, Garu y Sieg se quedaron afuera, disfrutando de unas bebidas de frutas que Ed les dio. Dentro del océano, alguien, Gobuta, tuvo la brillante idea de iniciar una pelea de agua. ¿Qué obtienes cuando muchos cultivadores del establecimiento inmortal luchan usando agua? Un desastre. Obtienes un desastre hecho por hombre monstruo o humanoide. Después de cansarse después de jugar lo suficiente, Ed decidió tomar una ducha, ya que el sol comenzaba a ponerse. Creó algunas duchas para todos y, después de limpiar, comenzó a prepararse para una barbacoa. Ingredientes tenía más que suficientes dentro de su inventario, y no se le acabaría pronto. Entonces, decidió disfrutar de un festín. Deja que te ayude. Emilia regresó de la ducha, su cabello todavía cargaba gotas de agua, que brillaban bajo la luz del sol moribundo. Ella preparó la carne mientras Ed encendía un fuego. Estaba usando una parrilla grande, que creó usando su habilidad. Ninguna parrilla ordinaria podía satisfacer a sus compañeros, y él lo sabía muy bien. Ed cocinando terminando hasta la medianoche, antes de montar el campamento para dormir.
Su único objetivo de hacer esto era aliviar todos los de su estrés. Sabía que volvería a acumularse y no debería tener tiempo para hacer algo así. Capítulo 240. Es un éxito. Los rayos del sol de la mañana atravesaron todo, encontrando su camino hacia los ojos de Ed. La incómoda sensación de luz sigue creciendo dentro de él hasta que se rindió y abrió las mantas de sus ojos. Solo pasó una noche en la playa, sin embargo, sentí que había pasado una eternidad mientras dormía. Ed no necesita hacer mucho para despertar a sus camaradas. Lanzó una suave ola de ki que se precipitó por todo el lugar, envolviendo a sus objetivos en un cálido abrazo. El ki rápidamente hizo su magia, mientras que los otros 10 compañeros abrían los ojos sucesivamente. Con su alto cultivo, no sufrieron somnolencia y, en cambio, estaban listos para cualquier cosa. Buenos días a todos. Nos vamos en media hora, así que si necesitas ocuparte de algo, hazlo ahora, dijo Ed mientras caminaba hacia la playa. Como podía cambiarse de ropa inmediatamente, no necesitaba perder el tiempo. Por lo tanto, esperó junto al agua del mar en calma. Estamos listos. Ed, cuyos ojos estaban cerrados, se dio la vuelta mientras miraba a sus compañeros. No pasado ni 10 minutos antes de que aparecieran detrás de él. Raikou, Suika y Agumon realmente no necesitaban cambiarse de ropa, sino que simplemente se juntaban con los demás, dándole a Ed algo de espacio. En cuanto a Emilia y Bella, llevaban una túnica roja y una blanca. El rubor natural de Emilia fue realzado por su túnica carmesí, dándole un encanto maduro, mientras que la túnica de Bella representaba su pureza. Ven, te vamos a molestar mientras estemos en este continente. Ed le dio unas palmaditas en la cabeza a Men, que colgaba alrededor de la cabeza de Garou. Men asintió con la cabeza mientras descendía. Su tamaño aumentó hasta que alcanzó su máximo potencial. Ed y los demás se pusieron de cabeza mientras la dimensión a su alrededor comenzaba a desmoronarse en minúsculas piezas de cristal de jade. Vamos. Men se movió a su máxima velocidad tan pronto como Ed dio la orden. Aunque se movía a una velocidad increíble, con su cuerpo gigantesco, causó un daño mínimo a los alrededores. Desde un punto de vista inexperto, parecería como si fuera simplemente una ilusión. Pero, para aquellos con un nivel decente de fuerza, podrían notar cómo su cuerpo levitaba ligeramente. Ed cruzó las piernas mientras se sentaba sobre la gigantesca cabeza de Men. Cerró todos sus sentidos, concentrándose solo en su vista que estaba fijada en su mapa. Su plan era monitorear los puntos en su mapa, y se detendría cada vez que apareciera un punto verde. Sabía que su plan era bastante inconveniente, pero era lo mejor que tenía. El único rayo de esperanza que tenía era la información de Arthur, que confirmaba la existencia de su abuelo en este continente. Además del hecho de que era la primera vez que venía a este continente específico. Esto último significaba que no importa que, la cantidad de puntos verdes sería bastante limitada. Lo que significa que las posibilidades de que su abuelo estaba entre ellos eran altas. Por desgracia, esto también significaba que encontraría más puntos rojos y azules en comparación con los puntos verdes. Comparado con él, sus compañeros disfrutaron del viaje. El aire no les molestó mucho ya que se aseguró de bloquear el aire entrante con sus hilos de telequinesis. Por supuesto, incluso si él no hiciera tal cosa, podrían manejarlo, ya que estaban acostumbrados a tal presión de aire al volar. Debido al tamaño del continente, Ed sabía que necesitarían al menos 4 días de búsqueda sin parar para cubrirlo todo. Sus misiones apenas empezado. Pasaron 3 días con Ed pasando junto a las zonas pobladas del continente. Durante estos 3 días, muchos reinos declararon un alto grado de peligro debido a los avistamientos de Men. Por supuesto, ninguno de ellos se atrevió a dar el primer paso. Sabían el peligro de enfurecer a un ser así, por lo que lo dejaron alejarse. Solo planeaban moverse si Men los atacaba, lo cual, por supuesto, no era el objetivo de Ed. Edward. Ed salió de su aturdimiento cuando escuchó una voz que lo seguía llamando. ¿Qué es? Respondió sin siquiera confirmar de quién era la voz. Sabía que podía descubrir al dueño de la voz después de escucharla una vez más. No has comido ni bebido nada. Tal vez sea hora de descansar. Men también debería estar cansada. La voz suave de Emilia simulaba los oídos de Ed, que estaban desactivados durante los últimos 3 días. Quizás tengas razón. Ed sabía que Men no fue juzgado. Él, para esperar a Ed, luchó durante un año seguido con un cultivo aún más bajo. No se cansaría después de solo 3 días. Pero aún así, decidió seguir el consejo de Emilia y detenerse por un par de horas.
Después de todo, no tenía mucho terreno que cubrir. Aún así, ustedes son horribles, ¿no es así? Cocinar en la cabeza de alguien. Y ni siquiera darme un poco. Meen expresó su disgusto a medida que se hacía más pequeño. Lo sentimos, Meen, no queríamos interrumpirte a ti y a Ed cuando estaban tan concentrados. Emilia se disculpó mientras se paraba frente al pequeño Meen. Está bien, estás perdonado, siseó Meen mientras descansaba sobre los hombros de Ed. Ustedes cocinaron mientras estamos trabajando, Ed expresó su disgusto mientras miraba a sus compañeros. Cada uno evitó su mirada volviéndose hacia un lado y silbando para declarar su culpa e inocencia. Ed dejó escapar un suspiro y dijo, voy a cocinar algo para nosotros, así que espera un poco. No activó su dimensión y en su lugar comenzó a cocinar con algunos de los utensilios que tenían listos. Esto, sin embargo, no significaba que la comida tuviera peor sabor. La habilidad de Ed en la cocina hacía que todo supiera bien. El grupo no perdió el tiempo y comió bastante rápido. Sabían que les costaba mucho tiempo. Aún así, aunque breve, este descanso sirvió como un refrigerio muy necesario para Ed y Meen. Los dos volvieron a sus posiciones y se lanzaron a lo lejos sobre la cabeza de Meen. Pasó poco menos de media hora antes de que Ed notara un punto verde en la esquina de su mapa. Sus ojos se abrieron de par en par mientras pensaba, es un éxito. Capítulo 241. Vortígena balón. El corazón de Ed se aceleró cuando rápidamente ordenó a Meen, hacia el este. Meen registró la orden en un instante y cambió de dirección, haciendo que aquellos que no estaban listos tropezaran con su cabeza. ¿Esto significa qué? Emilia recuperó el equilibrio y se acercó a Ed. Su rostro mostraba cuántas preguntas tenía, pero decidió esperar a que Ed terminara todo antes de preguntarle. No sé si es él o si es alguien más. Todo lo que sé es que por primera vez, finalmente encontramos algo amigable en este continente. Ed sonrió al sentirse un poco aliviado. Pero, su corazón aliviado se agitó cuando sintió un poder intimidante proveniente de la dirección del punto verde. Ed no fue estúpido al cuestionar la precisión del mapa con respecto al discernimiento de enemigos o aliados. Su récord anterior perfecto junto con la precisión de su sistema lo demostraron todo. Sin embargo, la sensación intimidante que todos sintieron fue más que suficiente para ponerlos nerviosos. Era como si un enemigo estaba tratando de advertirles que no se acercaran. ¿Nos considera enemigos? Debería haberme imaginado que no nos permitiría acercarnos tan fácilmente. Ni siquiera podemos anunciarnos como sus nietos, ya que ni siquiera sabemos si nos creerá. Necesitará vernos, pero para hacerlo, debemos acercarnos a él. Supongo que es una apuesta. Ed pensó en las posibilidades antes de decir, adelante, Meen. La sensación de intimidación aumentó a medida que se acercaban, de repente se convirtió en hostilidad. Todavía firme en acercarse, se aseguró de extender sus hilos de telequinesis por todo el lugar para prepararse para un ataque entrante. Menos de 1000 metros los separaban a los dos y, sin embargo, Ed no pudo encontrar la figura de su abuelo. El grueso manto de árboles cubría todo lo que tenían debajo. Sieg, Gobuta. Es un ataque. A menos de 500 metros entre ellos y Ed notó que el cielo sobre ellos se retorcía y giraba como si le doliera. Solo podía pensar que estaban siendo atacados. Después de todo, fueron advertidos en su camino, y solo quedaba atacar. Desde el cielo retorcido, descendió una ola pura de ki. Ed notificó a Gobuta y Sieg ya que eran los mejores para este tipo de ataque. Meen, danos un impulso. Ed preguntó mientras él y Gobuta se paraban en la punta de la nariz de Meen. Este último obedeció, mientras bajaba un poco la cabeza y los arrojaba con toda su fuerza. Gobuta y Ed volaron hacia el ataque ki mientras preparaban sus armas. Ed vistió la suya con Amaterasu, mientras que Gobuta cubrió su gran espada con magia oscura. Los dos balancearon sus espadas cuando chocaron con el ki. El ki generalmente intangible se sintió como un planeta que pesaba sobre ellos. Estaban usando toda su fuerza, pero todavía estaban siendo rechazados. Incluso Amaterasu no pudo mantenerse al día con la colosal cantidad de ki y no pudo consumirlo todo. Activa la habilidad Berserk. Ed dio una orden a su sistema mientras retiraba a Menomura Kumo de su inventario. Usó sus dos espadas mientras estaba vestido con llamas de Amaterasu. Su ki explotó después de recibir el encendido de su estado Berserk. Gobuta, a su izquierda, decidió que tenía que hacer algo también. Sus tatuajes brillaban con un color oscuro violáceo, y de ellos rezumaba ki de colores similares. El ki cubrió todo su cuerpo junto con su gran espada, aumentó su poder general muchas veces. Nitor Yuya y Rasomon, estilo de dos espadas. Team Life Gate.
Ed vistió su espada con Aki mientras lo sacaba de sus vainas. Envió 2 poderosos cortes de espada voladora que atravesaron el pilar de ki sobre él. Las llamas de Amaterasu surgieron a través de las grietas del ki y comenzaron a comerlo desde el interior. Gobuta no usó ninguna técnica. En cambio, se apegó a sus orígenes de Enhancer y usó todo su poder para cortar, enviando una ola de oscuridad a lo largo de la ki. Los dos comienzan a flotar después de destruir el ataque. Una fina película transparente los rodeó antes de que pudieran notarlo. Fue Sid quien usó su barrera para proteger a todos de los residuos de los ataques que también estaban cayendo. Sistema, ¿puedes calcular el poder de lo que sea que nos atacó? Ed frunció el ceño al notar la cantidad de poder que necesitaban usar para salvarse de un ataque. Dado que fue solo un ataque, no puedo decirlo con certeza. Pero, revisando mis estimaciones y la cantidad de ki que se usó, yo diría que es al menos el nivel 10 del establecimiento inmortal. Pero, dado que este ataque te fue lanzado casualmente, diría que pertenece al siguiente rango. Ed frunció el ceño mientras escuchaba la explicación de su sistema. Se sintió aliviado de que el ataque fuera de un punto verde. De lo contrario, Ed se habría escapado de ese lugar en un santiamén. El sentimiento hostil se ha ido, murmuró Ed mientras aterrizaba sobre la cabeza de Men. ¿Deberíamos continuar, o? Emilia le preguntó mientras estaba a su lado, lista para enfrentar cualquier cosa junto con él. Continuaremos. Si este es realmente mi abuelo, entonces nos dejará un poco más de una semana para regresar y prepararnos para la guerra final. Ed explica su razonamiento mientras Men se movía, esta vez a un ritmo lento. Ritmo, hacia el punto verde. Incluso sin hablar, Ed se dio cuenta de lo nerviosos que se sentían todos. Era obvio, ya que no tenían su mapa y no podía decir si el que estaban conociendo era un aliado o un enemigo. Solo creían en las palabras de Ed, y no tenían nada más en lo que basar su creencia. Men, esto es lo suficientemente lejos, continuaremos a pie, dijo Ed mientras acariciaba la cabeza de Men. Siguiendo sus órdenes, Men se encogió hasta su tamaño más pequeño y se deslizó hasta el cuello de Ed. Luego, el grupo siguió a pie, siguiendo el ejemplo de Ed. Como tenían un poco menos de 100 metros entre ellos y el punto verde, pudo escuchar el sonido de una cascada. Caminaron y, en poco tiempo, vislumbraron a un anciano sentado en la cima de la roca más alta de la cascada. En su mano, sostenía una caña de pescar de bambú mientras disfrutaba del aire a su alrededor. Tan pronto como lo vio, los recuerdos comenzaron a desvelarse en la cabeza de Ed. Esa persona era su abuelo. Esa persona fue la que inició el reino de Avalon. Esa persona era Vortigern Avalon. Capítulo 242. Razones para estar aquí. Ed y los demás no sabían cómo proceder. ¿Deberían anunciarse ellos mismos? ¿O deben esperar a que se le acercara? Confundido, Ed decidió esperar en su lugar hasta que el anciano sentado en una roca se moviera. Espera un minuto y luego un minuto se convirtió en 5. Todos comenzaron a sentirse incómodos, pero optaron por esperar. Después de 15 minutos, Ed no podía esperar más, así que dio el primer paso hacia adelante. Fue entonces cuando notó algo muy inusual. La cabeza de Vortigern se balanceaba hacia arriba y hacia abajo. Sí, Vortigern estaba dormido. Tienes que estar bromeando. Ed no pudo evitar gritar. Su grito hizo que el anciano dormido se despertara aturdido. Ja. ¿Quién es? No tengo dinero. Pero pelearé contigo por eso. Las palabras que se dijeron sorprendieron a todos. El hombre anunció que no tenía un centavo, pero también anunció que lucharía por su dinero. Si eso no los confundiera, nada más lo habría hecho. Sin embargo, a Ed no le importaba eso. La razón por la que gritó antes no fue porque el anciano estaba durmiendo. Pero fue porque el anciano lo dominó cuando ni siquiera estaba despierto. Así que esto es lo que se necesita para luchar contra el maestro de la secta de la sangre. ¿Será más fácil ahora que mi abuelo definitivamente se hizo más fuerte, o será difícil y que el maestro también se hizo más fuerte? Ed se puso a pensar profundamente antes de levantar la cabeza. Miró a los ojos a su abuelo e inmediatamente pudo notar un cambio. La hostilidad desapareció y fue reemplazada por calidez. Oya. No puede ser. ¿Eres Edward? No. Vortigern reconoció a Ed a pesar de que no lo había visto en más de 10 años. Se puso de pie, arrojando su caña de pescar al agua antes de aparecer frente a Ed en un instante. Has crecido. Y ya no estás enferma. Ja ja ja. ¿Qué día tan feliz es este? Vortigern cambió su forma de hablar por una más valiente y astuta. Si hubiera sabido que esto pasó, habría regresado a casa antes. Ahora ya no tengo que buscar una cura, jajaja.
Ed se sorprendió al escuchar las palabras de su abuelo. Lo mismo sucedió con sus compañeros. Nadie sabía por qué alguien tan legendario como Vortigern Avalon desapareció de su reino un día. Pero ahora lo hicieron. Todo fue para encontrar una cura para su nieto mayor. No fue un acto de egoísmo, sino un acto de amor. Lo siento por preocuparte, abuelo, dijo Ed mientras le devolvía el abrazo a Vortigern. Bella, que se escondía detrás de Emilia, eligió mirar fijamente y no acercarse. Entonces, ¿no saludarás a tu abuelo, Bella? Vortigern habló solemnemente mientras miraba el cuerpo encogido de Bella. Bella miró a Emilia y luego a Ed. Después de notar sus gentiles miradas, se armó de valor y se acercó a Vortigern. Ella levantó sus pequeños brazos hacia su cintura y lo abrazó. No sabía qué decir, por lo que transmitió sus sentimientos mediante acciones. ¡Oh, qué abrazo más fuerte! Vortigern se puso en cuclillas y apretó a Bella en un abrazo. Estoy orgulloso, muy orgulloso de ti. ¿Cómo está Eric, por cierto? Preguntó mientras despeinaba el cabello de Ed y Bella. Está de vuelta en Avalon, entrenando. Ya veo, ya veo. Entonces, ven conmigo, hay mucho de lo que necesito ponerme al día. Vortigern los llamó mientras miraba a su alrededor para estudiar a los que acompañaban a Ed y Bella. Ya veo. Así que fallamos hace todos esos años. Vortigern usó su mano izquierda mientras se tapaba la boca. El grupo estaba ahora dentro de una cueva a la que solo se podía acceder entrando en la cascada. Vortigern usó su ki para detener el flujo de agua, lo que les ingresarán sin una sola gota de agua sobre ellos. Sin embargo, hicimos lo que teníamos que hacer hace 100 años. Si estás aquí para convencerme de que vuelva a pelear con él, entonces me niego. Lo que hicimos la última vez aún no está claro para nosotros. No sé si lo que hicimos fue lo correcto o simplemente para satisfacer nuestro lado hipócrita. Ed y los demás escucharon mientras el abuelo hablaba. No lo interrumpieron ni demostraron ningún cambio emocional. Ellos escucharon. Ese no era nuestro propósito al venir aquí, le dijo Ed en un tono decidido. Bueno, al menos no es toda la razón. Me encargué de acabar con la secta Blood hace 2 años, por mis propias razones egoístas. Ciertamente acepto la ayuda que recibo, pero no obligaría a nadie a unirse a mí. La voz de Ed mantuvo un tono firme y pacífico, pero su mensaje fue claro. Estoy aquí por 3 razones. 1. Quiero saber todo lo que se necesita sobre el maestro de la secta Sangre y sus subordinados. La información debe ser lo suficientemente simple de proporcionar, ¿verdad? Ed le preguntó a su abuelo, pero ambos sabían que la pregunta no necesita una respuesta, así que Ed continuó hablando. 2. Estoy aquí para buscar un monstruo lo suficientemente compatible conmigo, para convertirlo en mi avatar. Todavía soy débil, y lo sé, pero no me sentaré y esperaré a que mi familia sea asesinado. Y por último quería que Bella conociera a su abuelo. Ed sonrió cálidamente mientras miraba a Bella, que estaba sentada tímidamente al lado de Vortigern. Oh. De hecho, estoy orgulloso, incluso si tuviera la oportunidad de rehacer mi vida, no cambiaría nada al respecto. Especialmente después de ver lo bien que resultaron ser mis nietos. Arthur hizo un buen trabajo criando usted. Por supuesto, no sería posible sin la ayuda de Elizabeth, ¿verdad? Todos sonrieron al comprender el significado de la pregunta. Su matrimonio, aunque poco convencional, fue bendecido por todos. Fueron una pareja hecha en el cielo. Y veo que tú también encontraste tu pareja celestial, sonrió Vortigern mientras cerraba los ojos. Estaba hablando de Emilia y Ed, los dos que se sonrojaron. Muy bien. Si es información lo que necesitas, entonces te diré todo lo que sé de hace 100 años. Supongo que vas a visitar Nakamura pronto, ¿verdad? Vortigern miró a Ed, quien asintió con la cabeza. Sin embargo, lo dejaré para otro momento. Por ahora, vayamos a buscar a tu avatar. Capítulo 243. Dragón eterno, concede mi deseo. Bueno, eso me pareció mucho más sencillo de lo que pensaba. Ed pensó para sí mismo después de que Vortigern comenzara a alejarlos de la cueva. No dijo una palabra más hasta que salieron, y luego, dijo una montaña en la distancia. Dicen que un dragón que concede deseos reside en esa montaña. Lo he estado observando, esperando la oportunidad de ver al dragón, pero no tuve éxito. No sé si está allí, o si es un engaño, pero esa debería ser tu mejor opción. Además, recuerda que los dragones son abrumadoramente más fuertes que otros monstruos. Incluso si es más débil que tú, no bajes la guardia. Emilia y los demás escucharon las palabras de Vortigern. Las leyendas sobre la fuerza de los dragones se transmitieron de generaciones anteriores, y la mayoría de la nueva generación ni siquiera conoce la forma de los dragones.
De hecho, de la generación más joven, solo Ed vio un dragón antes, fuera de la Torre del Origen. Shenron. Mientras los demás estaban sumidos en sus pensamientos, Ed pensaba en cosas inútiles. Aún así, recuperó la concentración mientras se volvía hacia Vortigern. Gracias por la información. Iré allí ahora mismo ya que tenemos poco tiempo. Volveremos con resultados positivos, espero, dijo Ed mientras acariciaba la cabeza de Meen. Este último creció inmediatamente hasta su tamaño más grande y bajó la cabeza para que los demás treparan. Si no me equivoco, eres el guardián del 9º piso, Meen, ¿no es así? Vortigern dijo mientras miraba a la serpiente del tamaño de un gigante. Quizás, siseó Meen en voz baja. Oh, Edward. Vortigern se rió de la respuesta de Meen antes de mirar a Ed. Tú y tus camaradas. Puedo ver que eres un domador de monstruos, y uno bueno en eso, declaró Vortigern mientras estudiaba los niveles de cultivo de todos. De hecho, no creo que alguna vez me haya encontrado con un cazador de monstruos con un grupo de monstruos tan único, y eso fue tan amado por ellos como tú. Por eso, te felicito. Pero, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿El dragón si lo conoces? ¿Lo convertirás en tu compañero, como los de aquí, o lo harás tu avatar? Ed se quedó en silencio al escuchar a Vortigern. Sabía lo que le preguntaban, no era realmente lo que se decía. Vortigern le preguntó indirectamente si estaba dispuesto a quitarle la vida al dragón para volverse más fuerte. Si estaba dispuesto a robar al dragón, que parecía mucho a sus compañeros, para satisfacer su búsqueda de poder. Lo mataré. No soy lo suficientemente hipócrita como para decir que voy a convencerlo de que se convierta en mi camarada, sé que no estará de acuerdo. Los dragones son criaturas orgullosas que no se doblegarán a la voluntad de un humano, así que fácilmente. Además, necesito obtener un avatar tarde o temprano. Cuanto antes, mejor. Todos se quedaron en silencio una vez más. Vortigern sonrió y asintió con la cabeza mientras veía a Ed y al otro cabalgar sobre la cabeza de Meen. ¿Aceptó la respuesta de Ed? ¿O lo despreciaba por un pensamiento tan egoísta? Nadie sabía. Todo lo que sabían era que Ed tenía un propósito y que iba a cumplirlo. ¿Estarás bien contra un dragón? Nunca me he encontrado con uno antes, ni nadie que conozca lo haya hecho. Pero, las historias de su crueldad llegaron a los oídos de todos al menos una vez en la vida. Tal vez deberíamos buscar otro. Avatar para ti. Emilia se acuclilló cerca de Ed mientras su cabello bailaba en el viento. No sé si puedo ganar. Pero puedo decirte que las historias de la crueldad no son correctas, pero lo son. Emilia tenía una mirada confusa en su rostro. No podía comprender las tonterías que Ed estaba diciendo. Fue correcto, pero no correcto. Esta no era una ecuación de Schrödinger. Él conoció a 2 dragones antes. La cara de Emilia se volvió sorprendida después de que Ed habló. La gente nunca conoció a un dragón en su vida casi inmortal. Sin embargo, Ed, que tenía 20 años en el mejor de los casos, conoció a 2 de ellos. No tienes que verte tan sorprendido. Mis 2 encuentros ocurrieron hace 2 años, y hace 1 año. El primero sucedió cuando venía a la academia. Era un dragón con escamas más oscuras que el vacío del espacio. Exudaba un poder tan abrumador, que me asfixiaba. En ese entonces, solo tenía a Suika y Raikou como mis compañeros, y pensé que ese sería mi fin. Emilia, Bella y los compañeros de Ed escucharon atentamente. Esta fue una historia desconocida para todos. Una historia que fue compartida por solo 3 personas y un dragón. Ese día supe cómo era la verdadera fuerza. Cómo se sintió. Sin embargo, sobreviví para contar la historia. Aunque no fue por mi fuerza, sino por la misericordia de ese dragón. Él, simplemente, no estaba interesado en mí. Ed miró hacia arriba mientras hablaba, la imponente montaña se hacía más grande a medida que se acercaban a ella. El segundo encuentro ocurrió en el 12º piso de la Torre del Origen. Allí, luché contra todos los jefes anteriores, y el 12º también era un dragón de escamas negras. Casi muero antes de que comenzara la batalla, y solo gané gracias a todos. Ganando tiempo suficiente. Si el dragón que reside en esta montaña es el primero, entonces no sé qué haré. ¿Debería perdonarlo, como me salvó a mí? ¿O debería matarlo? No sé lo que debería hacer. Los compañeros de Ed optaron por no decir nada y, en cambio, sentarse y esperar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vieron a Ed vacilar? No pude recordar. Meen llegó al pie de la montaña y comenzó a escalar girando alrededor de ella. Solo fue posible para Meen con su increíble longitud. Todos los demás sintieron que sus corazones latían a medida que se acercaban a la cima.
Rompieron las nubes, para encontrar una abertura en la montaña. Parecía ser un volcán inactivo. Esto es, Ed se sintió nostálgico mientras miraba la montaña. Feliz, si no me equivoco. Esto parece la montaña donde te conocí. Dijo Ed mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Creo que sí, no, definitivamente lo parece. Merry agitó sus alas mientras volaba desde su posición. Ed no se dio cuenta de que Emilia lo miraba con furia, pero era lo mejor. Men se hizo más pequeño cuando todos ellos se pararon en el medio de la abertura de la montaña. Buscaron el dragón a su alrededor, pero no pudieron encontrarlo. Oh dragón eterno, sal y concede mi deseo. Ed levantó las manos en el aire mientras hablaba mentalmente. Por supuesto, eso no funcionaría. Ed se ridiculizó a sí mismo, mientras sus compañeros lo miraban como si fuera un ser humano extraño. De repente, de las nubes que existían aún más allá de las primeras. Una figura larga, parecida a una serpiente, se retorció a medida que se acercaba a la montaña. No puede ser, es realmente Shenron. Capítulo 244. Estado del mundo. El ser que descendía de las nubes celestiales parecía interminable. Podían ver su comienzo y su final, pero sentían que todo era una mentira. Es un dragón del este, pensó Ed para sí mismo mientras miraba al dragón. El dragón tenía escamas verdes que se parecían a las hojas más puras de un bosque. Las escamas parecieron cambiar su intensidad de color mientras el dragón se movía en el cielo. Tenía bigotes largos que lo hacían parecer un sabio. Sus cuernos se parecían a los de un ciervo y parecían amenazadores. En su espalda, un parche plateado de pelaje se extendía desde su cabeza hasta su cola. Su largo cuerpo finalmente dejó de moverse. Su forma gigantesca se elevaba sobre los cielos y la tierra. Todos, incluido Vortigern, que estaba a decenas de kilómetros de distancia, podía sentir su poder. Ahora depende de ti, Edward. Vortigern habló en voz baja mientras se giraba y comenzaba a caminar hacia la cueva. Análisis del sistema. Te espera un regalo con este, jajaja. Ed se sorprendió después de escuchar al sistema reír por primera vez. Sabía que el sistema podía expresar emociones, ya que soltaba bromas de vez en cuando e incluso se burlaba de Ed antes. Pero nunca lo había oído reír. Entonces, ¿es un enemigo tan difícil? El monstruo más fuerte que hayas conocido. Incluso más fuerte que el dragón negro de antes, y no el de la torre. Ed no podía creer lo que le dijeron. El dragón negro de hace 2 años era tan abrumadoramente poderoso que Ed no pudo escanearlo. Ed sabía que el sistema podía reconocer su poder, así que ni siquiera podía negarlo. Bueno, déjame ver el análisis. Seguramente. Anónimo. Dragón divino. Grado. Mítico. Cultivo. Nivel de establecimiento inmortal 7. ¿No estabas bromeando? Ed exclamó en su mente. ¿Qué significa desconocido? Pude saber el nombre de Men de antes, entonces, ¿cuál es la diferencia? Mi mejor suposición es que el dragón vivió durante tanto tiempo, que olvidó su propio nombre. Eso, o tenía amnesia. Bueno, ¿no sería gracioso? Ed sonrió con ironía mientras miraba el grado del dragón. Mítico. Un grado que solo comparte su espada favorita, Shusui, y algunas de sus habilidades. ¿Tú qué eres? No has traspasado mi propia montaña, declara tu propósito. La voz del dragón no dejaba de resonar. Como si estuviera superponiendo sus propias palabras. Por supuesto, debido al tipo de inglés que usaba, nadie podía entenderlo. Nadie, excepto el excéntrico Ángel Merry. Merry, hablaste así cuando nos conocimos. ¿Te importaría traducir? Ed miró al Merry flotante mientras hablaba. Ciertamente. Él dijo, tú que has traspasado mi montaña, declara tu propósito. Entonces, por favor, dile que vine aquí para desear lo más cómodo del mundo, no importa, estoy aquí para matarlo y convertirlo en mi avatar. Merry hizo lo que le dijo y habló con el dragón. Voy a matar a ese caballero en RDR para hacer de ese caballero mi propio avatar. ¡Qué basura! Ustedes los humanos. Ustedes los humanos que lo son no tienen ni idea del estado del mundo. Acerca del Pril al que nos enfrentamos. Habéis matado al último monstruo trascendente hace 2 años, sin saber las consecuencias, y pronto me matarás. No soportaré esto. El dragón de abajo temblar toda el área alrededor de la montaña. Las nubes se dispersaron y el aire se encogió de miedo por la ira del dragón. Merry le ha explicado a Ed lo que le dijo el dragón. El último monstruo trascendido fue asesinado y el mundo está en peligro, ¿eh? La memoria de Ed brilló al recordar el cuerpo del Quetzalcóatl que se exhibió cuando visitó la subasta por primera vez hace 2 años. El mundo está en peligro, ¿está relacionado de alguna manera con esa segunda torre? ¿Y por qué parece que matar monstruos empeora las cosas?
Ed se puso a pensar profundamente y se olvidó de la situación en la que se fueron. Bueno, estamos aquí y te vamos a matar. Si el mundo está en peligro, entonces haré algo al respecto yo mismo. Pero por ahora, la secta de sangre es más peligrosa que cualquier otra cosa. Dijo Ed mientras retiraba a Shusui y apuntaba al dragón. Pues entonces, desaparece. El dragón abrió la boca de par en par y mostró su conjunto de caninos blanco perlado. Desde la profundidad de su garganta, apareció una llama roja carmesí, y en un instante, se liberó. El aliento parecido a un láser arrancó una parte de la montaña y golpeó el bosque de abajo. Los árboles se quemaron instantáneamente y el suelo se convirtió en lava debido al intenso calor. En la cima de la montaña no había nadie. Aparece. Sé que no estás muerto. Tus ojos se enrojecieron antes de que mi propio aliento te golpeara, y no podía sentir que ninguna vida desapareciera. El dragón mantuvo un tono sereno mientras hablaba. Desde lo alto de la montaña, Ed y los demás reaparecieron. Ed recordó cómo casi muere después de ser golpeado por un aliento láser del dragón en la torre. Por lo tanto, una vez que notó que el dragón abría la boca, activó su Mangekyou Sharingan y escondió a todos en una dimensión de bolsillo. ¡Qué desperdicio! Ed se dio la vuelta para ver cómo el hermoso bosque fue destruido. Dragón, ¿te importa si cambiamos el área? No quiero dañar más la tierra. El dragón se quedó en silencio mientras consideraba la propuesta de Ed antes de decir, acepto. En un instante, el dragón fue envuelto por un poder al que sentí que no podía resistir. El paisaje a su alrededor cambió de una montaña rodeada de árboles a una simple llanura que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tú dices que no dañamos la tierra, pero ¿no es esto todavía? Preguntó el dragón a Ed. No lo es. Podemos luchar al máximo, y no tenemos que preocuparnos por nada que le suceda a nuestra tierra. Además, no se preocupe. Si me matan, este lugar se deshará por sí solo, y usted regresaremos a tu montaña. Si lo hago, bueno, el dragón pareció satisfecho después de escuchar la explicación de Ed. Emilia, por favor lleva a Bella y retírate lo más lejos posible. Esta batalla no es algo que su cuerpo pueda manejar. Emilia no dijo nada ni objetó a Ed. Sabía que él no los dejaba en la montaña para no herir sus sentimientos, pero no podía permitir que se quedaran aquí. Empecemos. Ed retiró sus 3 espadas, mientras sus camaradas se preparaban. Capítulo 245. Sombras y relámpagos. Inmediatamente después de que Ed hablara, él y sus compañeros se pusieron en acción. Cada uno de ellos conocía el peligro de su batalla actual, y cada uno de ellos comenzó con todas sus fuerzas. El dragón, aunque orgulloso de su fuerza, no se atrevió a tomárselo con calma. No se atrevió a subestimarlos después de notar la capacidad de Ed para cambiar el mundo que lo rodeaba. Rezaré por tu seguridad. Emilia se dio la vuelta y se retiró junto con Bella. El sonido del primer ataque explotó detrás de ella, pero no se atrevió a darse la vuelta. Viajó hasta que ya no pudo sentir el ki de nadie. Solo entonces se detuvo a mirar atrás. No le tomó mucho tiempo, pero el campo de batalla ya estaba lleno de humo y fuego. ¡Ga! Gobuta gruñó mientras recibía todo el peso del ataque de la cola del dragón. Voló al suelo más rápido que una bala. Su cuerpo rebotó docenas de veces antes de detenerse, sin embargo, antes de que pudiera levantarse, el dragón soltó su aliento como un láser. El área alrededor de Gobuta se convirtió en cenizas instantáneamente, pero el dragón no se detuvo. Su aliento no quemó nada más que el suelo, y el dragón podía sentirlo. Sieg se teletransportó frente a Gobuta y activó su magia de barrera. Sin embargo, las grietas se formaron casi instantáneamente. Sieg retrocedió un par de pasos y tocó a Gobuta con la mano. Luego procedió a teletransportarlos a ambos fuera de peligro. Buen trabajo, Ed los felicitó a los dos cuando él y Wargreymon aparecieron sobre la cabeza del dragón. Ahora que lo pienso, Shusui se utilizó para matar un dragón originalmente. ¡Qué apropiado! Ed usó a Shusui, mientras que Wargreymon usó sus Dramon Killers. Las dos armas que eran antidragones esperar toda su capacidad al lanzar un ataque sobre la cabeza del dragón. Se escuchó un fuerte estruendo cuando la cabeza del dragón fue derribada, sin embargo, Ed sentí que algo andaba mal así que los teletransportó a los dos. Inmediatamente después de escapar, se liberó un aliento láser donde estaban los dos. El dragón resultó ileso incluso después de recibir los ataques de Eri y Wargreymon. Gobuta, ¿estás bien? Ed apareció cerca de Gobuta, quien estaba bien curado por Suika y Merry. ¿Sí? Gobuta declaró y se puso de pie tan pronto como sus huesos rotos se curaron. El grupo se dispersó de nuevo cuando un aliento láser niveló el suelo entre ellos y el dragón. Raikou, tenemos que lastimarlo de alguna manera.
No pudimos hacer nada en absoluto, y nosotros somos los que salimos lastimados. No podemos seguir así. Ed se paró junto a su compañero más antiguo y habló con él. Raikou miró a Ed por un segundo antes de caminar un par de pasos hacia el dragón. El dragón permaneció en el cielo durante toda la batalla, como si afirmara su superioridad sobre ellos. Al parecer, Raikou también estaba pensando lo mismo que Ed. Cuando comenzó a caminar hacia el dragón, las sombras bailaron a su alrededor mientras la luz crepitaba por todo su cuerpo. El Atsu de Raikou era simple. Transmutó el aura y la fusionó con su cuerpo, lo que le llegó a convertirse en el elemento que eligió. Ese era su Atsu de nivel 1. Su nivel 2 de Atsu, sin embargo, le vendrán fusionar dos elementos al mismo tiempo. El inconveniente fue el dolor y el sufrimiento que tuvo que soportar después de deshacer su habilidad. Además de la colosal cantidad de aura que necesita para activarse. Sin perder tiempo, Raikou se sumergió en su sombra y apareció debajo del dragón. Miles de manos de sombras emergieron de la sombra del dragón. Este último se sintió siniestro, por lo que trató de escapar de las manos. Pero, como salían de su sombra, no podía escapar de ellos. Y como Raikou estaba aún sin un rayo, era el más rápido en la dimensión de Ed. Divertido, dijo el dragón mientras miraba hacia abajo y soltaba su aliento láser más fuerte hasta el momento. Todos sintieron una punzada en sus corazones mientras temían por la vida de Raikou, pero Ed permaneció tranquilo. Raikou nunca fue del tipo que tomaba medidas precipitadas. Ed creía que cambiaría su situación actual. Especialmente porque Ed era el más débil de ellos en este momento. Había usado su habilidad berserkantes, lo que significaba que no podía usarla más. No sin desperdiciar otro de sus cerebros extra en el proceso. El dragón detuvo su ataque y miró hacia abajo al daño que causó. Sin embargo, pronto se sorprendió al ver llegar a él las mismas sombras que trató de quemar. Raikou estaba ileso. En su actual estado de sombra, ni siquiera el haki de Ed podía atravesarlo. Las manos de las sombras ataron todo el cuerpo del dragón y lo arrastraron al suelo. El dragón trató de resistir, pero su poder era demasiado inferior en comparación con las manos de sombra de Raikou. El dragón golpeó con fuerza el suelo y, cuando el polvo se elevó hacia el cielo, Raikou apareció frente a él. Era la forma de Raikou de decirle al dragón que la diferencia entre ellos había desaparecido. Raikou arqueó la espalda y aulló al cielo. Las nubes se formaron en el cielo a pesar de que Ed no las creó con su habilidad. Justo enfrente de la boca de Raikou, las esferas ki blancas y negras se fusionaron. El dragón sintió miedo por primera vez desde que se encontró con el grupo de Ed. Y, mientras trataba de luchar para escapar, sintió dolor en el área de la cola. Garou usó su hielo para atar aún más al dragón. Era una táctica similar a cuando lucharon contra el dragón en la torre. Una vez que Raikou terminó de cargar su ataque, lo soltó hace uno. La energía en blanco y negro envolvió al dragón por completo. Continuó su liberación durante un minuto completo antes de detenerse. Ed apareció de Raikou y se lo llevó. Sabía que las cosas no han terminado y no quería que Raikou resultara herido por un ataque invisible. Se escuchó un fuerte golpe desde la posición del dragón, y cuando el polvo se despejó, todos notaron un cambio en el cuerpo del dragón. Junto con un par de escamas rotas, uno de sus cuernos estaba roto. Eso es todo lo que Raikou pudo hacer. Emilia, desde tan lejos, exclamó mientras miraba el campo de batalla. Bella a su lado tampoco podía ver, pero decidió no hacer ninguna pregunta. Bueno, eso lo confirma. No eres omnipotente. Solo eso significa que podemos vencerte. Ed gritó mientras comenzaba a volar hacia el dragón.